Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecer a las personas que se han inscrito en la charla que vamos a dar esta tarde y también agradecer a la UNED que nos haya dado la oportunidad de poder estar hoy aquí para poder impartir esta presentación. Y bueno, primero vamos a presentarnos. Yo me llamo Claudia Rodríguez, soy psicóloga y soy directora de proyectos en la Fundación Amigo aquí en Coruña. Y vengo con el director territorial de la Fundación en Galicia, con José Antonio Morales Salamanca. Y bueno, esta tarde pues vamos a tratar de explicaros un poco la problemática de la violencia filioparental. Entonces, vamos a esperar un momentito a ver si cargan la presentación. En un principio iremos dando la charla según las diapositivas y al final de la presentación pues dejaremos un turno por si hay alguna pregunta o si alguien quiere hacer algún comentario o tienen alguna duda. Vale, pues comenzamos. Vamos allá. Vale. El objetivo de nuestra charla básicamente es sensibilizar sobre la problemática de la violencia filoparental y también divulgar el trabajo que hacemos en este ámbito desde el proyecto Conviviendo. Bueno, vamos a procurar que la charla no sea muy densa, aunque bueno, tiene unas cuantas diapositivas, cerca de 50 diapositivas, y habíamos estimado sobre 2 horas estar tratando de explicarla. Pero bueno, si se puede hacer un poquito más rápido y se puede hacer ameno, pues esa es nuestra intención. Entonces, vamos a hacer una aproximación a la violencia filoparental, un contexto teórico, digamos, a través de los datos que nos ha facilitado una de nuestras compañeras, que los ha recabado desde el año pasado, Raquel Gallego, desde el 2023. Vamos a explicar un poco el concepto de violencia filioparental, vamos a dar unos datos de la prevalencia, sobre todo aquí en España, y los principales modelos explicativos. Pero pretendemos que esta parte de la charla pues, no sea demasiado densa, porque entendemos que va pues, enfocada sobre el proyecto Conviviendo, lo que hacemos aquí en Galicia y también, bueno, también explicar un poquito en otras zonas de España. Y después los ámbitos de intervención dentro del proyecto Conviviendo. Aquí vamos a explicar unos resultados de un estudio longitudinal que hemos llevado a cabo durante los años 2021 al 2023, tanto en el ámbito autonómico gallego, tanto en Coruña como en Vigo. Y bueno, pretendemos hacer ahora, a través de esta investigación, analizar esos resultados simplemente para visibilizar el objetivo principal y analizar la disminución de la violencia filioparental a través de nuestra intervención, a través del proyecto Conviviendo. Y por último, presentaríamos un análisis de casos prácticos, que creo que es la parte pues, que puede resultar más útil para personas pues, que van buscando pues, a lo mejor algún tipo de técnicas o ver cómo se trabaja en este ámbito. Haríamos pues, un análisis de la detección de las fortalezas y debilidades, un establecimiento de objetivos y prioridades y al final pues, planificaríamos una sesión práctica, como lo hacemos desde nuestro proyecto. Y en los últimos minutos, pues si hay alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta, algo que alguien quiera comentar, pues lo podríamos abordar también. Entonces, bueno, voy a empezar yo un poco pues explicando el contexto y la definición de lo que es la violencia filoparental. Pues lo que sería la aproximación teórica, lo que es el concepto de lo que se entiende como violencia filoparental y lo que no se entiende como violencia filoparental, es un concepto complicado. Entonces, nos hemos referido, nos basamos sobre todo en el concepto de la SEVIFIP. ¿Qué es la SEVIFIP? La SEVIFIP es la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y tiene como objetivo promover el estudio, investigación e intervención en violencia filoparental y sobre todo velar por las buenas prácticas. Bueno, si hay alguien interesado en obtener un poquito más de información, podría visitar la página de la SEVIFIP, que es sevifip.org.
Y ahí pueden encontrar pues documentos, publicaciones, incluso congresos que se hacen sobre esta temática y bueno, o incluso pues gente que esté tratando de investigar, pues ahí puede encontrar recursos también. La propuesta de la SEBIFIP de definición trata de ser una herramienta para futuras investigaciones, además de enmarcar una delimitación de lo que es y lo que no es la violencia filioparental. A través de una revisión de la literatura científica, recopilando una selección de artículos de las principales definiciones, pues se trata de establecer este análisis. Y a través de esta revisión se ha obtenido como resultado pues una definición consensuada, precisa y práctica sobre la violencia filioparental expresada en un lenguaje con perspectiva de género. Entonces, lo que vamos a ver ahora, a continuación, sería un poco pues, la revisión de la literatura científica a este aspecto. Quizás sea un poco la parte más densa, pero creo que es importante por lo menos para contextualizarla, de dónde viene y desde cuándo tiene pues, este interés, ¿no? Desde cuándo empieza a generar o a suscitar interés en lo que sería el tema de la violencia filioparental. No es un tema nuevo. Relativamente, pues hay estudios que ya en los años 60 ya empezaban a preocuparse por este tipo de comportamientos, de agresiones de los hijos hacia sus padres. Lo que ocurre es que, digamos, pues que estaba mucho más contextualizado en lo que se denomina como la violencia filioparental tradicional y se daba pues en familias pues con multitud de problemas en las que podía haber a lo mejor algún tipo de psicopatología, consumos o algún trastorno mental, o que también pues que tenían la violencia, digamos, pues estructurada dentro de lo que es el sistema familiar. Pues ya hablaban pues de lo que se conoce como el síndrome de los padres maltratados en los años 60 y bueno, vemos que un poco pues la definición va enfocada pues a ataques físicos o amenazas, se habla de comportamientos violentos, también vemos pues, que se refieren como actos violentos del niño, pero bueno, fue a partir, en nuestro país, a partir del año 95, sí que se empieza ya a abordar un poquito el problema. Y a partir de la primera década del siglo XXI, de los años 2000, 2005, ahí sí que hubo un crecimiento exponencial de estudios. En la literatura científica sí que se ve claramente que ahí fue cuando empezaron a preocuparse por este fenómeno. Cottrell, por ejemplo, habla de que es un acto de un hijo o hija dirigido a causar daño. Vemos en varias definiciones que sí que se habla de la palabra causar daño, tanto económico, psicológico o físico, como refieren Cottrell y Monk. Y bueno, ya en nuestro país, a partir del 2004, más o menos, sí que se empieza a ver que hay una inquietud especial por abordar este problema. Por ejemplo, tenemos la definición de Garrido en el 2005, que habla que se trata de un chico o una chica de clase no marginal, aunque pueda ser humilde, que mientras vive en su casa, pues extorsiona a sus padres para obtener cosas o privilegios mediante el empleo de amenazas explícitas o veladas. Bueno, después vemos que también la definición de Roberto Pereira pues también habla de conductas reiteradas de violencia física o verbal o no verbal. También vemos que Aroca en el 2010 también habla que la violencia filoparental es aquella donde un hijo o hija actúa intencionalmente, inconscientemente, con deseo de causar daño, perjuicio o sufrimiento a sus progenitores de forma reiterada a lo largo del tiempo, con un fin inmediato de poder, control o dominio. Vamos, que todo lo que tienen en común al final se viene pues, sintetizando en que buscan hacer daño intencionadamente con un objetivo. Entonces, la definición de la SEBIFIP lo que trata es de conseguir un criterio, aunar todas estas definiciones para conseguir un criterio común. Y lo que sí es violencia filoparental serían las conductas reiteradas de violencia tanto física como psicológica, verbal o no verbal, económica, dirigidas a los progenitores o a aquellas personas que ocupen su lugar.
Y lo que no sería violencia filioparental, pues serían esas agresiones que son más puntuales, que implican un estado de disminución de la conciencia, que desaparecen cuando ésta se recupera, por ejemplo, en tema de consumos o pues, estados delirantes, y alteraciones psicológicas, también transitorias o estables, como puede ser el autismo. Y lo que tampoco sería violencia filoparental, pues serían las agresiones derivadas de un parricidio sin historias de agresiones previas. Bueno, pues ahora que nos hemos puesto en contexto de lo que estamos hablando, de una definición, pues vemos que este tipo de violencia intrafamiliar, la que ejercen pues, los menores, los hijos e hijas sobre sus progenitores o figuras adultas de referencia, tiene un objetivo, que es conseguir algo, ya sea poder, control o algo que desean materialmente, o el objetivo podría ser librarse de algo, una consecuencia, un castigo o una situación que no es deseada. Entonces, utilizan la violencia como una herramienta para conseguir ese objetivo. Vale, pues, ¿qué tipos de violencia pueden ejercer? Pues generalmente las tres que nosotros vemos en nuestra práctica diaria serían la violencia física, la psicológica y la financiera y material. Es sobre la que más estudios hay también. En este estudio que recogemos aquí en la presentación, hicieron, a través de la muestra, vieron el tipo de violencia que se ejercía en mayor medida. Por ejemplo, dentro de lo que sería la violencia física, pues vemos que englobaría algún tipo de agresión física como pellizcar, arañar, nosotros también empujar, sí que vemos que se da bastante. En la propiedad, en el daño a la propiedad, sería algún tipo de daño a la propiedad. Aquí no hacen referencia a la violencia económica, aunque bueno, nosotros sí que lo veníamos comentando hoy y sí que en el día a día de nuestras intervenciones sí que a veces utilizan mucho el tema de utilizar algo, pedir dinero o que quieren pues algún móvil o algún tipo de, no sé, de prenda de ropa de marca o bueno, y eso también lo utilizan como para conseguir lo que quieren. Y dentro de la violencia verbal, pues vemos que las agresiones de tipo amenazas, chantajes serían las más habituales, pero bueno, los insultos, humillaciones, también en el día a día al final sí que acaban haciendo mella en este tipo de violencia. A ver si carga. Bueno, parece que no. Bueno, no sé. No. Bueno, pues no sé por qué no carga. A ver, aquí. Aquí. Ah, sí, con el ratón sí. A ver. Vale, pues ahora vamos a explicar, vamos a reflejar un poco la prevalencia de este tipo de violencia. Sí que son datos que son bastante dispares. Y estas discrepancias, sobre todo, vienen referidas porque hay ausencia de una definición integral, consensuada. También hay carencia de instrumentos de evaluación estandarizados. También se obtienen estos datos de diferentes muestras. Puede ser que a veces en algún estudio pues, obtenga los datos de una muestra comunitaria, de chicos de secundaria. Otros estudios, sin embargo, lo hacen según pues una muestra de chicos que de una medida judicial o a veces también de chicos que están en la práctica clínica. Y luego también las diferencias vienen determinadas por el tipo de informador. No es lo mismo que informe pues, la víctima, que es un progenitor, o pues, un agresor, un hijo o una hija. Vale. Y bueno, como veis aquí, la fluctuación entre los datos de prevalencia pues, es bastante grande. Y en España yo creo que es la mayor. Van desde el 3% hasta el 21%. Como veis, según pues, eso, la definición que se tome, la muestra que se tome, pues los datos son muy variables. De todas maneras, nosotros siempre que hablamos de los datos, y ahora sí que haremos un poquito más de hincapié en los datos de las memorias de la Fiscalía
del Estado, siempre decimos que los datos que se hablan cuando se habla de violencia filoparental reflejan un 10% de los casos, que son los que acaban llegando al juzgado de menores en forma de denuncia. Entonces, bueno, es una realidad que nosotros siempre, cuando tratamos de ponerla, de explicarla, de ponerla, visibilizarla, realmente no se conoce mucho y es, bueno, una campaña que hicimos hablaba sobre una realidad invisible. Entonces, porque realmente no está tanto en los medios de comunicación, solamente cuando se produce, bueno, cada vez está más en los medios, pero como las noticias que tenemos aquí, pero desgraciadamente es cuando se produce, pues a lo mejor, pues un suceso o un caso que es mediático y entonces ahí es cuando salta la voz de alarma. Pero bueno, que veis que sí que últimamente sí que han aparecido en los medios de comunicación varias noticias. Yo personalmente aún leía esta semana, me parece que era en La Voz de Galicia, pues el caso de una madre que en Asturias pues hablaba de lo duro que es la experiencia de tener que denunciar a su hijo. Y bueno, que sí, que influyen un montón de motivos y que, bueno, que los medios de comunicación, pues desde hace unos años sí que están dando pues eco y visibilidad a esta problemática social. Vale. Bueno, y aquí podemos ver los datos de la Fiscalía General del Estado. Aquí recogimos una serie histórica desde el 2018 hasta el 2017 y vemos pues, que para diligencias preliminares o expedientes de reforma, pues la tendencia es poco a poco pues, ir disminuyendo. Sin embargo, para la violencia filoparental no ocurre lo mismo. Más o menos, con alguna fluctuación, pero pequeña, se va manteniendo pues, más o menos en las mismas cifras. Estamos hablando pues, de alrededor de unos 5.000 casos de denuncias. Y aquí, bueno, estos son datos de elaboración propia de la Fundación Amigo, que recoge a través de las memorias de fiscalía en cada comunidad. Y observamos más o menos lo mismo. Por ejemplo, para nuestra comunidad autónoma vemos en Galicia que pues alrededor de las 250, 300 denuncias a lo largo de los años. Estos son los últimos datos que tenemos. Los del 2023 todavía no han salido publicados. Si hay alguien que a lo mejor nosotros en la página de la fundación, fundacionamigo.org, sí que tenemos también publicaciones y algunas memorias que recogen, pues tratan de enfocar o de recoger pues esta realidad. Y si hay alguien que pueda estar interesado, puede encontrar esta información en nuestra página web. Las estadísticas autonómicas, pues vemos que en nuestra comunidad pues lo mismo, pues más o menos se mantienen más o menos estables. Sí que vimos después de la pandemia, en el año 2021, para la provincia de La Coruña, sí que hubo pues un incremento significativo de las denuncias. Y esto sí que nos llamó la atención. Nos pusimos en contacto con los agentes tutores de aquí de La Coruña para ver si pues, ellos tenían una percepción de lo que estaba pasando. Colaboramos bastante con ellos y realmente pues, nos sorprendió porque lo que nos dijeron fue que le parecían pocas denuncias realmente al final de lo que habían trabajado ellos durante esos meses, lo que habían tenido que atender. Entonces, pero bueno, en el 2022 sí que ya volvimos otra vez pues, a unos datos más o menos como los que veníamos teniendo. Y en referencia a lo que serían los modelos teóricos explicativos, nos vamos a centrar en dos. Uno sería para tratar de encuadrar la violencia familiar en un contexto más amplio y otro para tratar de hablar y encuadrar la violencia filoparental. Dentro de la violencia familiar, vamos a explicar un poquito la la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, y en el caso de la violencia filioparental lo explicaremos desde el modelo ecológico holístico de Cottrell y Monk. Vale. Bueno, si a lo mejor hay alguna persona que nos está viendo que viene del mundo de la psicología o de la intervención socioeducativa, pues supongo que Albert Bandura no le es alguien desconocido. Y su teoría de aprendizaje social, pues realmente pues, es uno de los modelos teóricos
que las personas que trabajan o investigan en el ámbito de la violencia filoparental está más reconocido y más estudiado como una de las fuentes explicativas. ¿Qué pretendía hacer con esta teoría? ¿Qué hizo? Pues se basa en un experimento sobre la violencia y de cómo los niños aprenden esta violencia a través de los modelos adultos y del entorno. El experimento lo realizó con un muñeco bobo, que es un muñeco de plástico, digamos, relleno de aire, que si tú le das un golpe, pues vuelve a recuperar su posición original. Entonces, lo que hicieron fueron 3 grupos. En el primero expusieron a los niños a un grupo de adultos que le pegaban al muñeco, digamos, que veían conductas violentas de esos adultos hacia el muñeco. En el segundo grupo, lo que los niños veían era pues, que los adultos pues, tenían conductas de respeto, que hacían juegos pacíficos con el muñeco. Y el tercer grupo era el grupo de control. No vieron nada, no interaccionaban con el muñeco. Entonces, él planteó 2 hipótesis. Decía que la primera hipótesis, que los niños y niñas que estuvieron expuestos digamos, pues a esa violencia de los adultos cuando le pegaban al muñeco, pues que iban a reproducir esa violencia. También pensaba que iban a ejecutar más violencia a los chicos y que se iba a haber una correlación entre el sexo del adulto que ejercía la violencia sobre el muñeco y el menor. Y bueno, en esta hipótesis pues creo que acertó en casi todo. La segunda hipótesis era que él pensaba que en mayor medida que el grupo control. Y ahí sí que no he encontrado muchas diferencias. Los 2 grupos más o menos actuaron igual. Pero en el primer grupo sí que se encontró que al final los chicos que estuvieron expuestos a ver que los adultos ejercían pues algún tipo de patada, agresión al muñeco, ellos después lo reproducían. Y sí que es cierto que lo reproducían en mayor medida los chicos y también había una correlación entre si eran hombre, pues lo imitaban más los chicos. Entonces, esto lo que pone de manifiesto es que muchas veces este tipo de conductas se aprenden por imitación, no es porque haya ninguna recompensa o ningún castigo. Y bueno, que al final pues el modelo, los adultos ejercemos como un modelo de aprendizaje, ya sea en el entorno familiar o en entornos más amplios. Y en cuanto a la violencia filoparental, el modelo que vamos a tratar de explicar un poquito, no muy en detalle, pero bueno, el que es el más amplio, digamos, sería el de Cottrell y Monk. Y vemos aquí que hay como una especie de círculos, pues que van desde lo más externo, que sería pues lo externo, que sería la propia persona, pasando por ejemplo, el exosistema, la escuela o la comunidad, un microsistema, que sería la familia, y luego lo que serían los factores ontogenéticos, que serían los propios del individuo. Entonces aquí simplemente pues hacer un par de reseñas, sobre todo de los factores ontogenéticos, de las variables individuales de las personas, de los chicos y chicas sobre todo. Dentro de las variables individuales, pues las sociodemográficas habría que resaltar 2, el sexo y la edad. En el sexo, dependiendo de los estudios, hay estudios que dicen que sí que hay diferencias entre chicos y chicas y sin embargo en otros más o menos dicen que están equiparados. En lo que sí que hay diferencias es en el tipo de violencia que emplean. Los chicos sí que ejercen unas conductas de maltrato físico y las chicas son más propensas a una agresión verbal o psicológica. La edad. La edad, pues se considera que empiezan a tener este tipo de conductas agresivas en el periodo adolescente, desde los 10 hasta los 19 años. Hay un periodo crítico, que es el que nosotros vemos en nuestra intervención, que va desde los 14 hasta los 17. Y sí que es ahí donde
urge más intervenir porque si se demora más la intervención, pues es más difícil abordarla. ¿Qué más? Dentro de las variables individuales de los chicos y chicas, dos variables clínicas que sería importante resaltar, como por ejemplo el consumo de sustancias. Nosotros en nuestro trabajo diario sí que vemos que a veces nos llegan chicos y chicas que sí que tienen temas de consumos. Bueno, esto se puede ver en el estudios también. Y de alcohol o de cannabis pues son los más habituales. También está relacionado con alguna psicopatología. Nosotros los más reseñables que tenemos unidad infanto-juvenil del Sergas sí que nos derivan bastantes chicos bueno, que tienen este tipo de conductas. Lo importante sería que hay que entender otro tipo de variables, no solamente centrarnos en dos o tres variables, sino que esto es un problema multifactorial y que engloba diferentes causas y no es una única causa la que va a desembocar en este problema. A nivel académico y de ajuste social, pues lo que nosotros nos encontramos pues son chicos y chicas que pueden tener un nivel académico bastante desigual. Hay chicos que sufren pues falta de interés generalizado por los estudios, que tienen malas notas. Y después también tenemos chicos que son todo lo contrario, chicos y chicas que tienen un buen rendimiento, que tienen una buena adaptación en el ámbito de los estudios. Lo mismo con el comportamiento. Pueden tener un comportamiento disruptivo en el aula o también bueno, algunas veces sí que hay chicos pues, que en el aula pues, no tienen este tipo de comportamientos, que son unos buenos alumnos. Dificultades de aprendizaje, generalmente los que tienen esa falta de interés generalizado sí que suelen observarse en ellos, y dificultades de interacción con los compañeros. Lo que aquí se observa al final es el uso de la violencia, sobre todo hacia la figura de autoridad, que ya sea dentro del ámbito doméstico o lo pueden ejercer también a veces en el ámbito académico. Y en el ajuste social, lo que sí que se ve es que la influencia de los iguales pasa a tener muchísima más relevancia y suele ser un grupo de iguales un grupo de iguales conflictivos que empiezan a tener conductas, pues digamos que es la antesala de una conducta antisocial y de la violencia filoparental. En cuanto a la regulación emocional, suelen presentar déficits de regulación emocional, una menor autoestima, una empatía muy bajita también y una muy baja o nula tolerancia a la frustración. Esto en cuanto a los chicos y chicas. Las variables familiares, pues aquí resaltaríamos pues, dos. Serían pues, a nivel socioeconómico, no son familias desestructuradas, a lo mejor no tienen muchos recursos económicos, pueden tener dificultades económicas. Nosotros esto sí que lo vemos en intervención, pero sí que son familias bastante normalizadas. También la estructura familiar, nos suelen llegar pues, familias nucleares con padre, madre e hijo, hija. Y de familias separadas, lo más significativo es que demandan más la intervención las madres separadas. Cuando es el padre separado sí que tenemos algunos casos, pero mayoritariamente son las madres las que requieren la intervención. Dentro de las variables relacionadas con la familia, también los estilos educativos son un punto importante. Dentro de la violencia filoparental, un intento de ostentar el control familiar por parte del adolescente o de castigar o reemplazar a sus progenitores porque son percibidos como ineficaces por su permisividad. Entonces, sí que los estilos educativos son una influencia a la hora de que se llegue a desarrollar este problema. Nosotros lo que vemos pues, son que, tanto porque son demasiado permisivos o porque son demasiado sobreprotectores, quizás pues eso al final pues acaba pues ejerciendo pues un tipo de conductas en los hijos pues que no saben que tienen que tener unos límites o unas normas y bueno, sí que está relacionado con la violencia filoparental.
Y para terminar, con las variables familiares, una que nosotros también consideramos muy importante porque la vemos en nuestra práctica diaria, sería el tema de la comunicación familiar. Hay un debilitamiento en las relaciones familiares. Digamos que en la adolescencia los progenitores pasan a estar en un segundo plano y las amistades cobran más peso, son más importantes. Y además de que, bueno, empiezan a darse unos nuevos retos y que, bueno, eso hay que tratar de ajustarlo. Hay que llegar a ese punto a nivel familiar, pues con los deberes hechos de antes. Y esto en cuanto a los modelos teóricos. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero, a José Antonio. Vale. Bueno, por responder, aunque no tengo las respuestas a todas las preguntas que están haciéndose en el chat, e intentamos al final abrir un turno de diálogo, quiero entender que esto con esta charla sí que va a quedar a disposición en la página web de la universidad y incluso, no sé si en YouTube o así. Entonces, las preguntas técnicas, esto quizá a lo mejor a través de la UNED puedan responder más, ¿no? Porque lo que os querríamos ahora explicar es un poco el contexto desde nuestra experiencia, experiencia como institución, como entidad, como proyecto, como profesionales. Nosotros formamos parte de la Fundación Amigó y queríamos hablar muy brevemente para contextualizarnos. La Fundación Amigó es una entidad no lucrativa que se funda en el año 1996, inspirada en la obra, es una obra social existente ya, inspirada en Luis Amigó. Desde los finales del siglo XIX, la inspiración de Luis Amigó llevó a crear una corriente que hemos también llamado pedagogía amigoniana, vinculada a unos religiosos, los religiosos amigonianos, que han trabajado en situaciones de conflicto de la adolescencia, de la niñez, de la juventud, y en particular situaciones de jóvenes y adolescentes que estaban en situación de conflicto social, familiar y personal. En el año 96 comienza como en esta forma digamos, legal de esta estructura de fundación y con la misión de mejorar, buscar la mejora de las personas en situación de exclusión, actuando especialmente con la infancia y la juventud que se encuentra en dificultad, en conflicto y también con sus familias. Los valores que busca o que defiende, evidentemente, es la defensa de los derechos de la infancia. También creemos importante el trabajo de la formación, también de los profesionales que trabajamos en esta entidad. También el conocimiento, la investigación, que es un denominador común en toda esta corriente de pedagogía amigoniana que desde siempre ha querido contrastar la práctica y contrastar el diario que hacer y el diario vivir con los jóvenes y con los adolescentes en conflicto, y contrastarlo con el conocimiento, con el pensamiento, con los movimientos intelectuales y de pensamiento que existían. Por lo tanto, como Fundación Amigó también es importante para nosotros. Y también generar una corriente de sensibilización en favor de aquellos niños, niñas, adolescentes, jóvenes que pueden estar con una visión más negativa de la propia sociedad, potenciando una visión positiva de la persona. La persona es el centro de nuestro pensamiento y el centro de nuestra intervención. Los principios que rigen a la Fundación Amigó, evidentemente, es el respeto de la dignidad. Si partimos de que la persona es el centro de la intervención y el centro de nuestro valor como entidad, evidentemente su dignidad y sus derechos pasan a ser el centro también de nuestro trabajo. Hacemos una intervención socioeducativa centrada, como he dicho, en la persona, con respeto a la libertad, fomento de la responsabilidad,
atención individualizada e integral, escucha activa, participación, refuerzo de las capacidades personales. Son valores que existen en nuestro sistema de trabajo, en nuestra misma forma de intervención. Valores como la progresividad, donde cada uno tiene su ritmo y cada uno marca aquel proceso que le puede hacer crecer, madurar, avanzar y salir de las dificultades que le están en este momento condicionando su vida. Creer en la persona como que ella misma tiene la capacidad para poder encontrar caminos de crecimiento. Evidentemente, fruto de esta intervención, lo que estamos es intentando hacer una promoción de la inclusión social de la infancia y de la juventud. ¿Qué hacemos? Pues, como he dicho, una componente de nuestro quehacer diario es generar una estructura de intervención socioeducativa mediante diversidad de proyectos y diversidad de programas. El que quiera conocer un poco más a través de la página web puede conocer mucho más detalladamente los proyectos que realizamos. También trabajamos en cooperación internacional con distintos socios locales. En particular tenemos proyectos que son propios de la Fundación Amigo en algunos países de África, en Abidjan en particular. Trabajamos la sensibilización y educación para el desarrollo en diversos centros escolares, con diversas actividades. Y también, como hemos dicho antes, trabajamos por el tema de la formación y la investigación. ¿Sobre qué intervenimos? Pues ahí tenéis un poco la descripción de las distintas áreas de nuestra intervención. Una parte está todo el ámbito de la protección de la infancia y de la adolescencia, con centros de protección que tenemos en distintos lugares. Intervención con situaciones de menores en conflicto con la ley, con todas las distintas medidas que la ley 5/2000 ofrece como formas de intervención social también y de acompañamiento a estos jóvenes y adolescentes que han tenido algún comportamiento delictivo. También tenemos una serie de proyectos que trabajamos en prevención y en participación. Trabajamos en proyectos de emancipación para los jóvenes que provienen generalmente, muchos de ellos, del sistema de protección y que no tienen los lazos de apoyo y de sostén que necesitan en su proceso de crecimiento y de independencia. Generamos recursos especializados de emancipación y de inserción sociolaboral. También, sobre todo en la ciudad de Castellón, tenemos un proyecto importante que abordamos la intervención con adicciones. Y uno de los últimos puntos que hemos dejado para el final es uno de los ámbitos de nuestra intervención, que además yo creo que nos es especialmente significativo y especialmente identificativo de nuestro quehacer, es la intervención familiar y en particular la atención a la violencia filoparental. Para cada uno de esos ámbitos hay distintos proyectos y aquí en La Coruña en particular, en Galicia también desarrollamos distintos proyectos que se enmarcan dentro de estas 6 áreas. En España, hemos dicho en Costa de Marfil y en Polonia, que tenemos proyectos como Fundación Amigo. En España tenemos fundamentalmente muchos proyectos en la Comunidad Valenciana de estos ámbitos de intervención, también en la Comunidad de Madrid en distintos proyectos. El País Vasco también es otro lugar donde tenemos distintos proyectos, fundamentalmente quizá en el ámbito de la protección. Y aquí en Galicia ha empezado a integrarse en el contexto de Galicia la Fundación Amigo a partir del año 2017 y en la actualidad pues tenemos diversos proyectos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto Conviviendo? El proyecto Conviviendo, que también queremos detenernos a explicar, no es la única herramienta, el único instrumento, el único proyecto que tenemos como respuesta al problema de la violencia filoparental. La violencia filoparental no solamente, como ha dicho Claudia, llega al mundo académico,
no solamente en el mundo académico, sino que también llega a la realidad que nos encontrábamos a principios del año 2000, aquellos educadores, aquellos profesionales que estábamos trabajando especialmente en aquellos centros de medidas judiciales. Empezaron a aparecer muchachos que anteriormente eran muy escasa su presencia, empezaron a aparecer muchachos que tenían una medida judicial por un comportamiento violento, agresivo con sus progenitores, especialmente, fundamentalmente con las madres de estos muchachos y muchachas, ¿no? Esto que inicialmente llamó la atención, casi tomó tildes de pandemia casi, ¿no? Porque empezamos a tener cada vez más, poquito a poquito más, en lo que inicialmente en el 2000 eran unos pequeños casos que empezaban a ser muchachos que no respondían al esquema normal de aquellos del perfil que estaba llegando normalmente al sistema de medidas judiciales, a los centros de medidas judiciales, pero que posteriormente en los años 2004, 2005 empezaron a constituir un número significativo y un perfil que necesitaba de una intervención concreta y específica y especializada, ¿no? Los profesionales de estos centros, en particular de uno de los que tenemos, que se nutre, digamos, de esta pedagogía amigoniana, que es la Colonia San Vicente Ferrer de Valencia, empezaron a buscar respuestas desde el punto de vista de la intervención, de la educación, del apoyo psicológico, para dar respuesta a esta nueva problemática que aparece, ¿no? Nace un proyecto de intervención ante situaciones de maltrato de los adolescentes, de los menores hacia sus progenitores en este centro, y a raíz de ahí reproducimos como Fundación Amigo también distintos recursos en Valencia, en el País Vasco, en Madrid, en Alicante, que intentaba dar respuesta especializada al problema de la violencia filioparental en los centros que llegaban de medidas judiciales, ya sean privativos de libertad o específicamente en la medida que llaman de convivencia con persona, familia o grupo educativo, que ya en el 2010 la Fiscalía evidenció y señaló como la medida más adecuada para dar respuesta a este tipo de delitos o a este tipo o a este perfil de adolescentes que cometían esta infracción. En este contexto, en el año 2015, después el Grupo de Convivencia de Medidas Judiciales de Madrid, que funcionó desde el año 2000, a ver si recuerdo exactamente, desde el año 2007, está funcionando desde el año 2007. En el año 2015, después de muchos años de experiencia, de unos cuantos años de trabajo con estas familias, tiene la inquietud de decir que estos chicos llegan ya con una situación emocionalmente muy dañada, con unas relaciones muy dañadas y muy difícilmente sanadas, ¿no? Que se puedan sanar. Y eso nos hace pensar en hacer un recurso más de la intervención, pero de intervención en un momento anterior a que se haya producido la denuncia y que se haya producido la ruptura familiar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y es lo que el origen propiamente del proyecto Conviviendo, que en el 2015 comienza en Madrid, en el 2017 se implanta en La Coruña, creo que posteriormente sería en Valencia o en Alicante, en el 2018 también se implanta en la ciudad de Vigo, y que en este momento está en 9 ciudades de España, en Torrelavega, en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Bilbao, en Madrid y en La Coruña y Vigo, como he mencionado, y recientemente, en este inicio de año 2024, hemos comenzado en la ciudad de Lugo. ¿Qué es lo que ofrece? Voy a poner ¿Qué es lo que ofrece el proyecto Conviviendo? El proyecto Conviviendo, como he dicho, quiere adelantar el momento de la intervención anteriormente a la denuncia, antes de que se haya producido la denuncia, intentando que el daño que está produciendo esas situaciones de violencia y esas situaciones de conflicto manifiesto en la familia no hayan generado el daño emocional, el daño relacional que encontrábamos en aquellos jóvenes, en aquellos adolescentes que llegaban a nuestros centros. Queríamos ser un servicio de orientación, de intervención socioeducativa,
para familias en situaciones de conflicto. Hablábamos de situaciones de conflicto, aunque fundamentalmente nos centrábamos en aquellas situaciones de conflicto en los cuales se estaba produciendo lo que Claudia ha definido como violencia filioparental. Evidentemente, la violencia filioparental nace como ese uso instrumental de la violencia para conseguir o bien mayor poder, o bien objetos materiales, o bien eludir consecuencias, normas, pero eso que aparentemente inicialmente es una conducta, si se mantiene durante el tiempo y no se hace un tratamiento, un abordaje adecuado, genera un daño emocional en el desarrollo del adolescente y genera un daño relacional en la familia y también un daño personal en los propios progenitores que llega a casi destruir la familia, que es lo que nos encontrábamos en estos centros de menores. Por lo tanto, queríamos adelantar la intervención queriendo evitar que se produzca el grado de daño que estábamos encontrándonos. Ofrecíamos una intervención integral, casi fue trasladar aquella intervención que estábamos haciendo en los centros de menores, trasladarlo a una intervención antes y adaptarlo anteriormente y adaptarlo. Por lo tanto, nuestro modelo de intervención era muy similar al que se describió ya en el año 2000 poco en aquel centro de menores de medidas judiciales, en donde hacíamos un abordaje integral, con los progenitores, con los menores, con los hijos, con las hijas. Hacíamos también un abordaje integral de intervención socioeducativa con psicosocial y hacíamos también un abordaje sobre el sistema familiar. Lo que hacíamos este servicio precisamente es hacer ese modelo de intervención, que luego Claudia yo creo que explicará más detalladamente, en estas situaciones donde la violencia filioparental existía, se estaba produciendo, pero en un momento, en un estadio en el cual una intervención adecuada puede todavía evitar el gran daño que se produce a nivel personal y a nivel familiar. Es, por lo tanto, un servicio, un proyecto de intervención, pero es también fundamentalmente un proyecto de prevención. Dimos un paso más desde el principio, ya desde el 2015, aquí en La Coruña desde el 2017, dándonos cuenta de que era necesario que las personas conocieran qué es este problema, porque muchas de las familias que viven esta situación lo viven de una manera, como ha dicho Claudia, escondida, de una manera privada, de una manera que a lo mejor ni siquiera sus familiares directos son conocedores de lo que se está viviendo, ni los vecinos, si no fuera mejor por el ruido o por el escándalo que en algún momento se produce. Por lo tanto, empezamos también a hacer campañas de sensibilización por los centros escolares, por las AMPAs, por los claustros de los profesores, por los profesionales de distintos ámbitos de la intervención social. Y presentábamos el proyecto Conviviendo como este proyecto especializado en la situación de conflicto familiar, si bien es un proyecto esencialmente centrado en la prevención y en la intervención y en la sensibilización de la violencia filioparental, que, como he dicho, se desarrolla en 9 ciudades. Esas son las líneas de intervención que aquí en Galicia, aquí en La Coruña, se establece mediante unos talleres que estamos ofreciendo a los centros escolares y que hay una demanda muy alta. Luego Claudia yo creo que a lo mejor me explica más, que hemos llamado Regularte. Y bueno, eso es esto, ¿verdad? Gracias. Vale, pues sí, dentro de esas dos grandes líneas de intervención, la parte de la prevención y sensibilización la llevamos a cabo en una gran medida en los centros escolares para talleres de alumnado, tanto de primaria como de secundaria. Trabajamos sobre todo regulación emocional, sobre todo centrados en la emoción de la ira y también la resolución positiva de los conflictos a nivel de iguales o darles estrategias para que puedan, comunicativas o de saber abordar situaciones difíciles. En estos años aquí en Galicia, desde el 2017 que empezamos,
Hasta el año pasado hemos dado casi a 10.000 alumnos, 9.540 alumnos en estas dos ciudades. Me consta que ya debemos estar casi los 10.000 porque en Lugo nuestras compañeras estos meses del 2024 yo creo que se han recorrido todos los colegios de la ciudad y de los alrededores también. Entonces, bueno, que sí que tiene una gran demanda. El año pasado aquí en Coruña dimos a más de 1.800 alumnos en un año. Y bueno, sí que vamos a tener ahora que ver cómo vamos a llegar a todos los colegios, pero bueno, de una manera poder abarcar más colegios, pero tratar de acotar un poco pues, el número de talleres que vamos a dar, porque la verdad tiene muchísima demanda. En cuanto a las familias, a las charlas de sensibilización y divulgación, como la que estamos dando hoy, pues van encaminadas a un público en general, a familias que contactan con nosotros a través del colegio, de las AMPAs, o a profesionales de diferentes ámbitos. Por ejemplo, nuestras compañeras han dado charlas en el Colegio Oficial de Psicología. Nosotras hemos dado charlas también aquí a los profesionales del Sergas. Bueno, diferentes colectivos, agentes tutores y un poco pues con este objetivo de poner el foco sobre este problema. Los datos que tenemos de estas charlas de familias desde el 2021 hasta el año pasado, 173 y para profesionales casi 500, 474. Los talleres que nosotros realizamos en los centros educativos son gratuitos y sobre todo tienen una dinámica muy participativa. Se expone un poco pues, el problema de la violencia filoparental para que de una manera que los chicos y chicas lo entiendan. Obviamente lo adaptamos, si es un curso de primaria, pues lo adaptamos a un lenguaje que lo entiendan. Los chicos de secundaria, pues sobre todo, pues hay que hacerlo ameno para que realmente pues que no pierdan el hilo, no es que vengan a escuchar el tostón de una charla, sino pues que lo que queremos es que profundicen un poquito sobre temas que realmente son difíciles de pensar en ellos o de, bueno, nadie piensa en el por qué me he enfadado o de qué modo me he enfadado y la relación que hay sobre todo entre una mala gestión emocional de la ira, que es una emoción normal, totalmente ni buena ni mala, necesaria, pero que si no se canaliza de una forma adecuada, pues, uy, esto, a ver, ahora sí, mejor, ¿no? Vale. La ira, si el enfado, si no se canaliza de un modo adecuado, sí que puede llegar a liberarse a través de la violencia. Y la violencia sí que es un acto intencionado y sí que busca generar un daño. Entonces, uno de los objetivos fundamentales que nosotros tratamos de que se entienda el alumnado es que la emoción del enfado es algo natural, pero hay que saber gestionarlo, porque mal gestionado sí que puede desembocar en un acto violento y eso es un delito. Entonces, hay que responsabilizarse de que tenemos que tener herramientas para poder hacer una buena gestión de esa emoción. Después, dentro de lo que sería el área de intervención con las familias, propiamente dicho, nosotros nuestro trabajo del día a día lo basamos en dos modelos. El modelo cognitivo-conductual y el modelo sistémico. Quizás la base teórica más grande está basada en el modelo cognitivo-conductual. Sobre todo las tres premisas, que todos los comportamientos se pueden modificar para mejorar la calidad de vida, el origen del comportamiento puede ser por imitación, asociación, por refuerzo positivo o refuerzo negativo, y los tres niveles de respuesta a nivel fisiológico, cognitivo y conductual. Aquí hemos puesto un eje en el que en el eje de coordenadas sí pues está el temperamento y en el X están las pautas de crianza. Digamos que para nosotros entendemos que la variable del temperamento es una variable que viene impuesta en las personas, digamos que es como nuestro esqueleto psicológico, para entenderlo.
Y es bastante difícil de modificar. Yo cuando le tengo que explicar a los padres, pues yo soy muy tozuda y era tozuda con 4 años y sigo siendo tozuda con 40 y tantos. Lo que sí es que la persona tiene que ir aprendiendo progresivamente, digamos, pues a moldear esas características de la personalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues eso lo hacemos a través de las pautas de crianza. Es ahí donde los padres tienen que entender que hay una parte muy importante que tienen que ayudar a sus hijos, digamos, pues a reconducir pues ese tipo de características de la personalidad. Ser tozuda yo no lo considero un problema. Lo considero un problema cuando antes pensaba que tenía que tener la razón, sí o sí, pero esto, si lo reconduces, pues te puede ayudar a entender que pues esa tozudez la puedes reconvertir, por ejemplo, en perseverancia, por ejemplo. Y digamos que una característica de la personalidad no tiene por qué ser mala o buena en un principio, sino pues las consecuencias que pueden tener para la persona, para el individuo. Y luego desde el modelo sistémico también hacemos una intervención con todo el sistema familiar. Muchas veces nos llegan familias que han recorrido varios profesionales y quizás pues vienen con esa idea, con ese modelo de toma, aquí tienes a mi hijo, que es el que tiene el problema, mi hijo, mi hija, aquí te lo dejo, a ver si me lo arreglas. Con esa idea de taller mecánico, ¿no? De a ver si le encuentras el tornillo que le falta y se lo aprietas. Y nosotros no funcionamos así, trabajamos con todo el sistema familiar. Les hacemos ver y entender que es muy importante que ellos tengan participación en toda nuestra intervención, porque realmente es un problema de conjunto de la familia, que quizás se manifiesta porque hay una conducta agresiva de un hijo o una hija hacia sus progenitores, pero que esto se ha generado en un contexto, digamos, de la familia en la que de alguna manera todos, pues al final pues han tenido algún tipo de implicación o de responsabilidad para llegar hasta ese punto. Entonces, bueno, sí que es importante tener este modelo sistémico también en cuenta a la hora de trabajar con toda la familia. Vamos a ver. Aquí. En cuanto a la intervención, como comentaba José Antonio, hacemos un abordaje integral. Trabajamos con todo el núcleo familiar y además es un abordaje multidisciplinar. Somos varios profesionales trabajando con una familia. Hay una parte educativa, socioeducativa, está la parte psicológica, bueno, también está la parte de trabajador social, que en algunos casos puede requerir también algún tipo de intervención. Se trata de una intervención individualizada. Atendemos cada caso, hacemos un estudio de casos pormenorizado de cada una de las familias que nos llegan y sobre todo tratamos de flexibilizar el uso del recurso, que las familias pues, puedan adaptarse a venir. Tratamos de adaptarnos a los horarios que puedan tener por tema de actividades. Y bueno, es un recurso específico, somos de los pocos recursos específicos que hay en la Comunidad de Galicia. Es gratuito. Actualmente tenemos el apoyo tanto de diferentes instituciones a nivel provincial de la Diputación, a nivel local del Ayuntamiento, a nivel de la Comunidad Autónoma de la Xunta de Galicia recientemente. Y bueno, sí que eso demuestra pues, la necesidad de apoyar iniciativas y programas que tienen que ser accesibles para la población y sobre todo los que más lo necesitan, que en muchas ocasiones no tienen recursos económicos para poder plantearse una intervención tan específica. ¿Dónde estamos? Aquí, en Coruña. Pues estamos muy cerquita de la estación de tren, estamos en la calle San Rosendo. Gracias al apoyo de Cáritas, que nos ha cedido unas instalaciones en la parroquia de San Luis de Gonzaga. Estamos en la tercera planta. Ahí tenemos unos locales, la verdad que impresionantes. Uno no se espera entrar allí y ver la amplitud que tenemos de instalaciones. Y bueno, allí desarrollamos las diferentes actividades del proyecto. Y además, bueno, lo que antes comentaba José Antonio, ahora mismo en Coruña estamos desarrollando muchos más proyectos en las diferentes áreas de intervención de la Fundación. En Vigo
se encuentran nuestras compañeras en la calle Purificación Saavedra. Está por la zona de Teis. Y bueno, ahí tenéis los teléfonos de contacto y el correo electrónico por si bueno, nos está viendo alguna familia y que requiera de nuestra intervención. Y en este 2024, finales del 2023, hemos iniciado la iniciativa del recurso en Lugo. Creo que el local... Estamos en unos locales que nos cede el ayuntamiento durante un tiempo breve hasta que localicemos unos locales más adecuados que posiblemente nos ceda Cáritas para el funcionamiento de la Cáritas diocesana. Pero bueno, que la página web sí que aparece ya el teléfono, están teniendo un montón de buena acogida en los centros educativos y las familias y los servicios sociales. La verdad sí que es un recurso que es de mucho interés para la zona. Vale, pues a continuación vamos a exponer un poco las características de los usuarios y usuarias que hemos atendido en los proyectos de aquí de Galicia hasta el año pasado, hasta el 2023. Aquí no aparecen recogidos los datos de Lugo porque realmente acabamos de iniciarlo. Entonces, bueno, dentro de lo que se puede ver, pues más o menos son datos muy similares. El número de familias que hemos atendido tanto en Coruña como en Vigo, 46 y 41. Asesoramientos. Para nosotros un asesoramiento sería pues una familia que requiere pues una consulta o una orientación, digamos 2 o 3 sesiones y que no va más allá. O puede ser una consulta telefónica también. Entonces vemos que hemos realizado en Coruña 70 y 45 en Vigo. El número de usuarios atendidos durante el año pasado en Coruña fueron un total de 125 y 106 en Vigo. Y número de menores, pues es algo similar en las dos ciudades, 49 y 42. Progenitores un poquito más en Coruña, 76 y 64 en Vigo. En cuanto a las características por edades de los menores, sí que, bueno, aquí vienen recogidas desde los 6 hasta los 11 años, 8 niños, niñas pequeñas preadolescentes en Coruña y 3 en Vigo. Sí que tengo que decir que las edades, digamos, los rangos de edad, empezamos desde poniendo el rango por la parte baja en 12 años hasta los 18. Después lo tuvimos que bajar a los 10, me parece. Lo tuvimos que bajar a los 8 y a partir de ahí ya dijimos que no podemos bajarlo más, porque realmente hacer una intervención con un niño de 6 años o de 5 años en este contexto de nuestra intervención es muy complicado. Entonces, bueno, sí que atendemos a niños de 8 o 9 años, preadolescentes, 10 años, sin problema, pero menos de eso sí que es una intervención difícil de hacer. Y luego, pues, digamos, pues el grueso de nuestra intervención, como viene aquí recogido, pues se trata en la franja de edad de los 12 a los 18 años. Sobre todo yo creo que se concentra más en la franja de los 15, 16, digamos. Aunque bueno, últimamente nos están llegando bastante desde 12. El tipo de familias. Podemos ver aquí que, por ejemplo, tanto en Vigo como en Coruña, el mayor porcentaje de familias que atendemos sería pues la familia nuclear, en la que viene padre-madre y el hijo o hija con el que tienen el problema. Aunque también hay un porcentaje significativo de padres y madres que están separados y divorciados. Aquí, como decíamos antes, cuando hablamos de las variables familiares, sí que vemos que la gran mayoría de madres separadas son las que suelen requerir nuestra intervención. Hay que tener en cuenta que en situaciones de denuncia, el porcentaje mayoritario de la figura de la víctima que denuncia el maltrato ya realizado por su hijo o por su hija, en todos los casos suele ser la madre la principal víctima, en más del 90% de las ocasiones. Por lo tanto, muchos de ellos corresponden a familias monoparentales donde la madre está utilizando, siendo la única referencia adulta y educativa. Y en los casos en los que existe una familia nuclear, muchas de las veces es la madre también la que da el primer paso, la que solicita esta primera ayuda, aunque luego también necesitamos y demandamos que aparezca la figura también del progenitor. Sí, ahí cuando antes mencionaba que entre el sexo de los agresores
había estudios que no hacían esa diferenciación, que yo creo que es uno de los pocos delitos que llegan a Fiscalía en el que están ahí a la par, tanto chicos como chicas. Cuando estamos hablando de la víctima, aquí sí que hay un clarísimo porcentaje que son las madres las que lo sufren. Entonces, estamos hablando yo creo que más de un 90%. Eso no quiere decir que los padres no lo sufran, pero no lo sufren en la misma intensidad y no lo sufren de la misma, digamos, gravedad. Entonces, bueno, esto sí que es un dato pues, que es muy relevante a la hora de hacer la intervención desde una perspectiva de género porque hay que tenerla en cuenta. A nivel socioeconómico, vemos que las dos ciudades, el perfil de las familias pues, es medio o medio bajo. Sí que es cierto que nosotros tratamos de darle prioridad a familias que tienen menos recursos, digamos, pero bueno, eso no quita que, bueno, que si de verdad vemos analizamos la frecuencia y la gravedad con la que se está produciendo la problemática en casa, realmente tratamos de dar una solución con una intervención lo antes posible sin atender, digamos, a criterios socioeconómicos. En cuanto a la procedencia, a la nacionalidad, mayoritariamente en las dos ciudades atendemos a familias de nacionalidad española. Sí que es cierto que en Coruña vemos también un porcentaje bastante significativo de familias latinoamericanas también. Pero bueno, en las dos ciudades el perfil prácticamente es de familias españolas. Y aquí sí que hay más diferencia. ¿De dónde nos llegan los casos? ¿Quién nos los deriva? Pues aquí en Coruña, la verdad que los servicios sociales, los centros cívicos municipales nos tienen muy presentes a la hora de detectar estos casos. De hecho, tenemos casi un 46%, casi la mitad de los casos que tenemos de aquí, que atendemos en Coruña o en alrededores, de Oleiros, de Cambre, Arteixo también, pues vienen derivados de servicios sociales. Sin embargo, en Vigo no, tienen un porcentaje mucho más reducido. Los centros educativos también son un punto fundamental donde empiezan a detectar pues, determinadas en tutorías, empiezan a detectar pues, algún problema. Los medios de comunicación o a través de conocidos que están acudiendo a intervención también son una fuente de que se den a conocer el proyecto. Y otras entidades, como puede ser, por ejemplo, aquí en Coruña a través de Cáritas o otra ONG o del servicio del Sergas también. Y ahí sí que pues vemos que en el recurso de Vigo sí que claramente tienen un mayor porcentaje que creo que sí que les vienen más del Sergas. Nosotros también tenemos un porcentaje elevado. En cuanto a la detección de casos desde el ámbito educativo. Bueno, aquí hemos puesto el ámbito educativo, pero quizás también podría ser cómo hacemos este trabajo en red con otras entidades, ya sea a través de servicios sociales o del Sergas. Quizás, pues bueno, ellos detectan, digamos que no es solamente pues un problema de conflicto o de que se porta mal, sino que hay algo más profundo, hay algo más de calado. Entonces, quizás a lo mejor, si es desde el centro educativo, lo que nosotros vemos con nuestra experiencia, pues que lo solicitan a través del orientador o del orientadora o tutor o tutora, pueden ponerse en contacto con nosotros para pedir una orientación y ver si realmente pues, podríamos tratar de ayudar a esa familia. Y lo que nosotros siempre tratamos de trasladarles es que le den nuestro contacto a las familias para que sean ellas las que tomen la iniciativa de ponerse en contacto con nosotros. Para ver de verdad que ellos entienden pues, que esta demanda de ayuda pues, que tiene que surgir desde la familia, no porque el orientador o la orientadora o tutora les diga, no, mira, tienes que acudir a este recurso. Sí que vemos que presenta un alto porcentaje de dificultades de aprendizaje los chicos y chicas y que a veces, un porcentaje nada desdeñable, presentan conductas disruptivas dentro del centro. Pero no siempre ocurre así. Muchas veces, digamos, como decía antes José Antonio, el problema está circunscrito al ámbito familiar y sí que es cierto que a veces pues, tienen problemas con la autoridad del tutor o de los profesores, pero en otros ámbitos no suelen tener este tipo de conductas agresivas. Por ejemplo, si están realizando alguna actividad
de ocio o deportiva, si van a fútbol, pues ahí su comportamiento no tienen problema en acatar lo que le diga el entrenador, o con otros familiares incluso pues tienen buenas relaciones o ni siquiera lo llegan a saber. ¿Y qué dificultades detectamos nosotros a la hora de realizar la intervención? Pues la fundamental y la que, digamos, pues marca un poco que se inicie o no se inicie la intervención es la no predisposición por parte de los menores a acudir al recurso. Y esto es indispensable, porque los que suelen requerir la intervención son los padres los que hacen la demanda, los que nos llaman, nos cuentan el problema que tienen en casa, pero luego tienen que conseguir que sus hijos vengan al recurso. Y bueno, sí que es cierto que esto es un hándicap porque si el menor no llega a acudir, nosotros no podemos hacer la intervención como la tenemos planteada. También tengo que decir que es en muy poquitos casos en los que realmente no acaban acudiendo. Entonces, bueno, ahí ya viene un poco pues nuestro saber hacer, de tratar de enganchar con ellos, generar ese vínculo. Pero bueno, otra dificultad con la que nos encontramos es la presencia de otras problemáticas familiares que se encuentren pues, en un proceso familiar complicado, no solamente con el tema de la conducta del hijo o hija, la no conciencia del problema por parte de los progenitores. Como decía antes, pues hay familias que están acostumbradas pues, a ir a algún gabinete psicológico o algún profesional anteriormente y le dices que mi hijo tiene es el problema o tiene este problema o se comporta de esta manera, cuando nosotros tenemos que hacerles entender que nuestra intervención es a nivel familiar, global de toda la familia. Otra dificultad para que asista el progenitor o progenitora, digamos, que no solicita la intervención, por ejemplo, sería el caso de los padres separados o divorciados. La violencia extrema, en muchísimas ocasiones, cuando ya digamos, el problema se ha enquistado, lleva muchos años con él, ya llega a un punto en el que la violencia está tan instaurada y es tan grave que a veces pues, lo que nos queda pues, es decirles que tienen que poner una denuncia por la gravedad que están teniendo esos actos. Y luego, pues que se trata de un proceso lento de cambio. Hay que desaprender lo que se ha aprendido hasta ese momento y tenemos que entender que eso ha llevado un tiempo, a veces es de años, pues tampoco podemos pretender que en un par de sesiones, pues que de repente mágicamente, pues que eso se vaya a reconducir. Yo siempre digo en las primeras sesiones que tengo con las familias que, bueno, donde estamos ahora mismo aquí ubicados en La Coruña es en una iglesia y siempre les digo la misma broma o tontería, que es que, bueno, los milagros son en la planta de abajo. Nosotros aquí la tercera planta, pues no hacemos milagros. O sea, la velita hay que ponérsela al santo abajo. Pero que aquí lo que hay pues es trabajo, hay constancia, hay acompañamiento y que esa parte de ahí los padres se tienen que, digamos, mentalizar y concienciar de que es un trabajo que ellos se tienen que poner tirando del carro. Y luego también una parte fundamental, que es una de las dificultades con las que nos encontramos cuando nos llegan los progenitores al recurso, es que se sienten muy culpables. Entonces tenemos que trabajar ese sentimiento de culpa, cambiarlo un poco para entenderlo desde un ámbito mucho más positivo a la hora de hacer la intervención, que es la responsabilidad. Porque desde la culpa lo que eso genera, pues al final es que nos paraliza. No nos vemos con recursos para poder abordar la situación. Mientras que desde una posición más desde la responsabilidad, yo ahí sí que me veo que a lo mejor sí que hay cosas que están en mi mano para tratar de cambiar. Entonces, bueno, esa es una parte difícil que hay que abordar bien desde el inicio de la intervención. En ese sentido, el tema de la violencia filoparental sí que tiene dos características que ya más o menos se ha mencionado Claudia, pero querría subrayarlas. Si lo consideramos dentro de los delitos que existen, la mayor gran parte de los delitos que cometen los adolescentes como menor, en la ley de menores, la víctima suele ser un desconocido, un robo, un hecho de una agresión por unas lesiones, un hurto, suele ser a un desconocido. En este caso la víctima no solamente es conocida, sino que la víctima
es una persona que convive con él y sobre todo es una persona que quiere y se quiere, ¿no? Y eso es una característica, ¿no? Quizá la violencia de género a veces también está en ese punto, ¿no? Tiene otras connotaciones también más complejas. Pero ese hecho de que la víctima no es una persona desconocida, sino que es una persona con la cual convive y van al juzgado, son tomados declaración a fiscalía, y víctima y culpable o víctima y denunciado vuelven andando a su casa por el mismo sitio y muchas veces cogidos de la mano. Eso marca totalmente el tipo de abordaje que se necesita. Y el otro es que es uno de los hechos, una de las circunstancias en lo que muchas veces la víctima se siente culpable de lo que está ocurriendo, ¿no? Y siente vergüenza de lo que está ocurriendo. Porque en muchas ocasiones mucho más que el propio hijo o hija que está realizando la acción, ¿no? Que se autojustifica o culpabiliza a los progenitores en ocasiones. Esos dos aspectos que subraya condicionan fuertemente la intervención y describen mucho cuál es la situación que realmente nos encontramos cuando una familia que realmente está teniendo una situación ya bastante crónica y bastante pronunciada de violencia filoparental nos encontramos, ¿no? Y es necesario partir también de esas dos realidades, ¿no? Es decir, la víctima quiere, ha querido, quiere y querrá en todo momento a la persona que está agrediéndola, y es la víctima la que tiene un sentimiento muchas veces de culpabilidad, y hay que hay que hacer nacer ese sentimiento de alguna persona, de alguna manera, no tanto la culpa, pero sí es el sentimiento de responsabilidad en los que están ejerciendo la violencia, ¿no? Que son en este caso los hijos y las hijas, y hay que ver a los padres, cambiarles a los padres y a las madres, no son ellos los causantes de, sino que ellos pueden modificar sus conductas o sus procedimientos o su relación con sus hijos e hijas para ser ellos favorecedores de la solución del problema, ¿no? Con lo cual el abordaje necesita trabajar esas dos realidades, ¿no? Y es necesario tenerlo en cuenta. Pues sí, es importante el apunte que acaba de hacer José Antonio. Porque sí que es cierto que en nuestro día a día, pues al final vienen muy dolidos, con mucho daño, nos lo transmiten así, los padres, pues cuando empiezan a contárnoslo y nosotros al final les tenemos que hacer ver que están siendo víctimas de un maltrato, cuando el maltratador o maltratadora es su hijo o hija. Entonces, confrontarles con esa realidad, pues a lo mejor es la primera vez que lo están escuchando ahí en sesión y realmente es un momento duro porque te tienes que hacer cargo de todo lo que eso implica. Entonces, bueno, sí que ahí hay mucho que trabajar con el tema de la culpa y enfocarlo desde una perspectiva más positiva de que se pueden hacer cosas, de que hay que responsabilizar a ese menor, de que lo que les estamos transmitiendo al final es un uso legítimo de la violencia para que consigan lo que quieren. Y bueno, los padres pues es un proceso que al final pues tienen que ir poco a poco, pues no es que vayas a querer menos a tu hijo porque le vayas a consentir tener el último teléfono móvil o las últimas zapatillas de marca. Entonces, al final hay que aprender que uno no puede conseguir todo lo que quiere y sobre todo con el tema de determinadas conductas que al final son un delito y que las enfocan sobre todo para hacerle daño a las personas que son más importantes, que en este caso son sus padres. Entonces, bueno, es un mensaje totalmente autodestructivo para esos jóvenes. Y bueno, es una de las dificultades que al principio, sobre todo de la intervención, tenemos para hacerles llegar y transmitirle a las familias. Ahora sí que me gustaría detenerme por lo menos unos minutos en, bueno, comentar los resultados que mencionaba al principio sobre el estudio longitudinal que hicimos durante los últimos años. Vale, 10 minutos. O un poco menos, porque tampoco me quiero extender demasiado. Pero bueno, creo que es importante, como diría Umbral, ¿no? Hemos venido a hablar un poco también de nuestro libro y este también es un poco nuestro libro, pero simplemente poner de manifiesto pues que
hemos hecho un esfuerzo para tratar de sistematizar y de conseguir pues, unos resultados que corroboraran un poco pues, que nuestra intervención funciona. Y los resultados preliminares pues, sí que revelan que hay una disminución significativa de la violencia, tanto física como psicológica. Tampoco quiero aquí abrumar a la gente, no sé si supongo que a lo mejor, como estamos en un contexto de una universidad, pues a lo mejor las personas que nos están viendo desde casa pues vienen del ámbito académico, pero la charla está abierta al público en general y a lo mejor hay gente que, pues bueno, el tema de la investigación se le escapa un poco, entonces tampoco quiero hacerlo demasiado denso, pero bueno, comentar un poco pues lo que hemos hecho y los resultados que hemos obtenido. Sobre todo, pues trabajamos con una muestra de participantes de 30 progenitores. 18 eran mujeres y 12 eran hombres. El diseño, ¿cómo lo hemos hecho? Pues mediante un estudio cuasi experimental, con el objetivo de analizar la reducción de la violencia filoparental en el hogar a partir de la percepción de los progenitores tras la implementación de nuestra intervención. Durante los meses comprendidos de octubre del 2021 a mayo del 2023 estuvimos recogiendo datos a través de una serie de cuestionarios mediante un estudio pre-intervención antes de realizarla y después post-intervención, y lo recogimos a progenitores con consentimiento expreso de los mismos para recabar información con fines de la investigación y mejorar la intervención. Sí que ya no me voy a meter en temas de datos estadísticos y demás, pero sí que me gustaría comentar los instrumentos que utilizamos. En nuestro caso, utilizamos una entrevista semiestructurada propia en la que nosotros recabamos información que después plasmábamos en una hoja de valoración de técnicos. Y también utilizábamos un cuestionario adaptado, revisado de violencia filoparental de Calvete y Orue. Bueno, aquí se puede ver de cómo consistía este cuestionario, tenía 20 ítems. Ahí viene explicado toda la parte de que constaban. Y bueno, este cuestionario en concreto sí que ha mostrado que había obtenido buenas propiedades psicométricas, que no me voy a poner a comentarlas, ya vienen aquí explicadas. ¿Y qué obtuvimos? Pues al final haciendo digamos, pues el análisis estadístico, que bueno, en este caso creo que fue un esfuerzo por parte de todas las compañeras, tanto de Coruña y de Vigo, a la hora de recabar toda la información, de tratar de acompañar a las familias, explicarles que estábamos haciendo esta investigación. En particular, creo que estamos muy agradecidas a una compañera, a Raquel Gallego, que es psicóloga e investigadora, que es un poco pues, la que ha pilotado y la que ha manejado todo este tema de análisis estadístico. Entonces, bueno, toda esta parte yo creo que es totalmente mérito de ella que estos datos y esta investigación pues, hayan salido adelante. Y aquí se comprueban pues, que sí que se ha encontrado un tamaño del efecto grande para la violencia psicológica y más que grande para la violencia física. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que los datos empíricos avalan la intervención que nosotros hacemos en Conviviendo. O sea que nuestro proyecto está basado en técnicas y estratégicas basadas en la evidencia empírica. Estos resultados muestran que los progenitores respaldan la efectividad del proyecto y porque verbalizan que se ha producido una reducción significativa de las conductas violentas, tanto físicas como psicológicas. También significa que la intervención, sobre todo cuando la empezamos en edades tempranas, que aplican, o intervenciones tempranas, y se aplican las técnicas cognitivo-conductuales, han demostrado ser eficaces en la disminución de conductas de violencia física y psicológica y que promueven comportamientos respetuosos y han mejorado pues, las relaciones familiares. Esto lo vemos en nuestro día a día. ¿Y qué limitaciones tiene nuestro estudio? Pues las propias del diseño cuasi experimental, que carece de un grupo de comparación y que además pues, para futuras investigaciones pues, sugeriríamos pues, que permitieran la inclusión de un grupo comparativo
e incorporar medidas tanto de los progenitores como de los menores, que quizás sea en una siguiente fase de estudio que podríamos incorporar digamos, pues hacer estas mediciones también en los menores. Y me voy a centrar un poquito ahora en la parte de un caso práctico, cómo hacemos la intervención desde el proyecto Conviviendo, que creo que es bueno, la parte que puede dar pues, más pistas o un poco pues, orientar más de cómo es el trabajo del día a día desde el proyecto. Desde que nos llega una familia, ya sea pues, a través de una derivación o que se ponen en contacto directo la familia con nosotros, digamos que hay unas fases estipuladas. Las primeras serían pues, ese primer contacto que tiene la familia con nosotros, que se establece a través de unas primeras entrevistas de orientación y valoración, en las que tratamos de ver cuál es la demanda, qué es lo que nos están pidiendo y ver si somos capaces de ayudarles. Porque a lo mejor resulta que el problema es un problema de base de consumos y probablemente pues, tengan que ir seguramente que, pues, a un recurso especializado con el tema de adicciones. Después, pues sí que pasaríamos a una segunda fase dentro de esas primeras entrevistas, pero cuando ya vemos que vamos a poder ayudar a esa familia, que sí que se enmarca, digamos, pues la situación que están viviendo en casa dentro de lo que nosotros trabajamos en el recurso, pues ahí ponemos unas sesiones en las que tratamos de recabar información a través de instrumentos que bueno, como mostraba antes en los resultados del estudio que estuvimos llevando a cabo, pues pueden ser a través de cuestionarios, a través de entrevistas propias que hacemos las profesionales, semiestructuradas, que después eso lo volcamos en un documento de análisis de los técnicos o profesionales. Y luego también una parte importante es en estas primeras entrevistas es los autorregistros que les damos tanto a los progenitores como a los menores. Un poco pues para que nosotros nos ayude a entender y a marcar las situaciones que hacen que explote, digamos, pues esa conducta agresiva. Si es siempre por el mismo tema, puede ser por el tema de estudios o por el tema del móvil o porque quiere salir. Entonces, bueno, ver un poco pues, la respuesta tanto a nivel fisiológico y cognitivo y conductual que al final acaban desarrollando y un poco también para pararse y analizar, ¿no?, cuál es el patrón que están teniendo en casa. Después de esta fase, digamos, de recogida de información, que en este punto es fundamental, yo creo que cuando empezamos a trabajar con los chicos y chicas, generar ese vínculo. Es importante que entiendan por qué vienen aquí, transmitirles, hacerles ver que tienen que poner de su parte, que como se están comportando en casa, pues realmente es muy dañino para ellos y para su entorno, para sus progenitores, y sobre todo hacerles ver que es algo que les va a ayudar a sentirse mejor a ellos mismos y a convertirse en un modelo de persona futuro que les va a ayudar. Los más beneficiados van a ser ellos. Entonces, ese vínculo en las primeras intervenciones es fundamental y ahí es donde entraría un poco pues, lo que explicó antes José Antonio, lo que sería nuestra forma de trabajar, esa pedagogía amigoniana, del estar, del acompañar, del no juzgar, de tratar de entender y de ofrecer ese acompañamiento, digamos, desde un punto de vista profesional, pero sobre todo que nos vean como una ayuda. La siguiente fase sería lo que vendría a hacer el equipo educativo del estudio análisis de casos. Con toda la información que se recabó en esas primeras entrevistas, tendríamos que elaborar, digamos, una hipótesis explicativa para cada caso, para que las familias entiendan por qué han llegado a ese punto. Y esto es fundamental y crucial porque muchas veces nos demandan en la segunda entrevista, dime ya qué tengo que hacer o qué pauta le tengo que aplicar o cómo voy a reconducir esto porque me va a pedir salir el fin de semana. Y es importante entender que podemos tratar de orientarles, pero si no entendemos bien por qué se producen esas conductas y no se lo devolvemos bien, al final estamos tapando parches. Entonces, son, digamos, pues medidas de cortoplacistas, cuando lo que tenemos que trabajar es algo más de calado, es más a largo plazo. Y eso lo conseguimos a través de que les explicamos bien
en esa entrevista de devolución a los padres, a los progenitores, que entiendan bien el por qué se está produciendo ese comportamiento y que entiendan bien por qué se mantiene ese comportamiento también. Y a partir de ahí, nosotros pues lo que haríamos sería un compromiso de intervención en el que establecemos unos objetivos, tanto para el menor como para los progenitores y a nivel familiar. Y también les explicamos el nivel y la estructura que vamos a hacer, que vamos a trabajar a lo largo de esos meses, que vamos a estar con ellos. Y posteriormente, a ver, nosotros tenemos estipulado que la intervención es aproximadamente entre 9 meses, 1 año o año y medio. Sí que es cierto que hay familias que llevan un poquito más, aunque José Antonio no, no está muy de acuerdo, pero sí que les damos ese acompañamiento. Pero bueno, lo normal es que tendrían que resolverse pues, entre alrededor de 1 año, año y medio. Y después, cuando un caso se cierra, sí que hay un seguimiento posterior para ver si hay recaídas, acompañarles, si tienen alguna dificultad, que nos sigan teniendo como un referente. Antes de explicaros el análisis funcional que hemos traído de un caso con el que trabajamos, sí que me gustaría mencionar cómo hacemos esa recogida de información a través de esos documentos propios, ¿no? Pues sobre todo nos tratamos de fijar en esas variables sociodemográficas que hablábamos que eran tan importantes al principio. Tratamos de recoger tanto datos, factores de protección y de riesgo, tanto para el menor como para los progenitores. Y bueno, ahí sí que hacemos un estudio pues, más detallado, vemos un poco pues, si hay historia de consumo, la historia pues, dentro de lo que es el sistema familiar, de cómo se relacionan. Vemos las conductas problemas, si solamente es en el ámbito familiar, de casa, o si se extrapolan a otros ámbitos, el ajuste académico, el ajuste social que hablábamos antes. Luego valoramos con ellos hacemos, lo voy a explicar después un poquito, analizamos pues un poco pues, sus dificultades y un análisis DAFO, digamos, ¿no? Las amenazas y las oportunidades también, porque tienen puntos positivos que es a los que necesitamos que se agarren. Por ejemplo, si un chico o chica pues, tiene pues, alguna afición o practica algún deporte, pues esos son factores a fomentar y que tiramos mucho de ellos en ocasiones. Y con los progenitores, digamos pues que también tratamos de analizar pues, las habilidades parentales, porque hacemos mucho hincapié en esos estilos educativos. Y luego también tratamos de ver la viabilidad de la intervención, un poco el compromiso que hay porque es una intervención voluntaria y es gratuita, con lo cual eso hay que ponerlo en valor. No es que vengan porque vengan derivados con una medida judicial, sino porque vienen porque ven la necesidad de que todos ellos quieren mejorar la convivencia que tienen en casa hasta ese momento. Y ahí sí que es algo de lo que tenemos que tirar y hacer muchísimo hincapié. Y digamos que a través de toda la información que recabamos en esas sesiones de recogida de información, a través de esos instrumentos, de hojas de valoración, de cuestionarios, nosotros todo esto después, digamos que lo analizamos en este análisis funcional de la conducta. Y aquí, como ejemplo, podemos ver que siempre analizamos los estímulos, los 3 niveles de respuesta y las consecuencias. Dentro de los estímulos externos vemos que hay situaciones, en este caso en concreto, pues que hacen que se detone ese comportamiento. Pues cuando la madre se niega a hacerle algo que le exige hacer, que tiene que ver, por ejemplo, con sus responsabilidades, como pueden ser pues que tiene que estudiar o que tiene que recoger la habitación y tiene que dejar de jugar en el ordenador o en el dispositivo, la tablet. Estímulos externos como las personas, sobre todo tiene este tipo de comportamientos con la madre. Como decía antes José Antonio, es la gran mayoría de los casos la víctima que tanto sufre, digamos, esta violencia en mayor gravedad y en mayor número de frecuencia. Estímulos internos, pues muchas veces pues este chico lo que hacía tenía una muy baja tolerancia a la frustración. Cuando le decían que no, pues digamos pues que ya estallaba. Y a nivel cognitivo,
pues pensamientos de desprecio hacia los progenitores, pues lo hace para fastidiarme, me trata como si fuera un niño pequeño, mi padre es que es imbécil, pensamientos distorsionados sobre sus propias habilidades, no valgo para nada, todo me sale mal, no voy a conseguir nada. Todos estos datos los recabamos sobre todo pues a lo mejor de las entrevistas y de los autorregistros que nos van dando. Y luego, pues aquí después, en el nivel de respuesta, sí que hacemos diferenciación entre a nivel fisiológico, de lo que las señales corporales, digamos, de tensión muscular, elevación del tono de voz, dolor de cabeza, agitación extrema. También me verbalizaba que en muchas ocasiones pues, que se ponía muy tenso. La respuesta cognitiva, que solo atiende a pensamientos distorsionados, que no es capaz de valorar las posibles opciones alternativas. Es como si de repente, pues como que se focaliza solamente en lo malo. Y la respuesta motora, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos excesos conductuales, como pueden ser gritos, empujones, golpes contra cosas, y luego déficit conductuales, como una mala gestión emocional, la falta de capacidad de escucha, cogía y se encerraba en su habitación, dejaba ya a su madre que estuviera hablando. ¿Y qué consecuencias tenía todo esto? Pues consecuencias externas tenía pocas. En algunas ocasiones le quitaban el móvil, pero eran días contados, y esto ocurría por miedo a la reacción que podía tener. Y internas, pues al final aquí aparece el sentimiento de culpa por todos los miembros de la familia. El chico porque se sentía mal, porque después de tener pues, ese estallido de violencia, pues recapacitaba y sabía lo que había hecho. Y por parte de los progenitores, porque no saben cómo reconducirlo ni que se ven totalmente pues, ineficaces a la hora de mostrar una respuesta educativa eficaz para su hijo. A nivel de lo que sería la historia de aprendizaje, los métodos de educación familiar, tanto la madre como el padre, se mostraron bastante sobreprotectores con su hijo, sobre todo ya desde pequeño, y eran bastante permisivos. El chico también verbalizó pues, que había sufrido un episodio de bullying en el colegio cuando era pequeño. Episodio de bullying, él era el acosador. Y los estilos personales, pues vemos que era un chico de 15 años, que tenía un coeficiente normal, sí que era muy impulsivo, déficit de habilidades, tanto comunicativas como para demorar la gratificación, muy poca empatía, y el locus de control era externo. Las variables biológicas, aquí sí que había consumos. Estaba tomando fármacos para el TDAH, el Concerta, y antipsicótico también. No había enfermedades conocidas, y los tratamientos previos pues sí que habían acudido a varios profesionales con anterioridad para hacer una terapia familiar, y también habían pues, recurrido a tratamientos farmacológicos para el TDAH y al psiquiatra. Los sistemas de, la valoración de personal del chico sobre su conducta, pues verbalizaba que era mala, que se sentía mal cuando se le tocaba el tema, y muchas veces evitaba el hablar de él. El sistema de refuerzos que mantienen al final la conducta, pues es la conducta pasiva del padre y la ambivalente de la madre. Y en estos últimos minutos haríamos pues, una exposición de cómo sería el trabajo por ejemplo, con este caso. Después de hacer este análisis funcional, nosotros lo que haríamos y analizar bien lo que sería la conducta problema, ver qué tipo de violencia tienen mayoritariamente. Este chico pues estallaba con gritos, pegaba pues empujones, pero bueno, conducta física grave todavía no habían llegado al punto de una agresión, puede ser algo puntual, pero no una agresión seria continuada. Las pautas educativas, también en este análisis funcional pues tratamos de ver qué normas, qué límites, qué consecuencias ponían los padres, y como vimos en el análisis funcional casi eran nulas. La comunicación familiar también era un problema. La relación entre los progenitores,
al final, pues tener este problema las 24 horas del día en casa, porque puedes tener un problema en el trabajo, pero lo dejas, terminas el trabajo y te vas para tu casa y bueno, pero cuando el problema empieza, entras por la puerta de tu casa, pues realmente pues eso es mucho más complicado. Y ahí pues pueden surgir tensiones con los progenitores en el día a día, en su relación también. El ajuste académico también era un factor importante dentro del sistema familiar que generaba dificultades. Y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es devolverles un poco, pues, no como diagnóstico, sino por cómo entendemos nosotros la situación que están viviendo en casa. En esa entrevista de devolución. Antes de empezar un trabajo con las familias, sí que tratamos de hacer esa detección de fortalezas y debilidades, tanto a nivel de progenitores como con los menores, porque es lo que de verdad va a hacer que vamos a generar ese vínculo y que vamos a tratar de anclarlos, digamos, a que vean la necesidad de que la conducta se puede cambiar, de que aquí no hay buenos o malos, sino que están sufriendo todos en la familia. A ver, sí que hay un agresor o agresora, que en este caso es el hijo o hija, y una víctima, pero es que al final, en ocasiones, es tan complejo la situación por la que llegan a sufrir esta violencia pues que a veces los chicos lo entienden como que es la única manera que tienen para defenderse de algo que ven injusto en casa. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacerles ver es que tenemos que reconducirlo a nivel familiar, que para nosotros aquí no hay ni buenos ni malos, lo que hay es personas que sufren, que están sufriendo todos al final, y sobre todo darles a entender que están, para conseguir algo, están utilizando la violencia y hacen daño a las personas que más quieren, y eso es totalmente pues, autodestructivo para ellos. Pero sí que tienen, la gran mayoría de ellos tienen un montón de cualidades, tienen fortalezas, tienen aspiraciones. Entonces, un trabajo importante en esta fase es tratar de que ellos se vean que tienen cosas positivas a las que pueden agarrarse. Y a partir de ahí, nosotros haríamos un plan de intervención, en un compromiso de intervención que lo firmarían todos los miembros de la familia y lo firmamos también los miembros del equipo educativo. Habría una serie de objetivos para el menor, otros objetivos específicos para los progenitores y a nivel familiar también una serie de objetivos. Y esto después se plasma en una estructura de intervención. Nosotros siempre decimos que tenemos una intervención que consta de 5 ejes. Sería trabajo por separado con los progenitores a nivel psicológico y socioeducativo. Sería trabajo individual con el menor, también a nivel psicológico y socioeducativo. A nivel grupal, con toda la familia, hacemos sesiones de mediación, hacemos con los progenitores, también tenemos sesiones grupales, y luego ese sería el trabajo conjunto con la familia, y luego también hacemos un trabajo grupal desarrollado en sesiones de la escuela de familia, tanto para progenitores como para menores. Ahora mismo tenemos 2 grupos, los diferenciamos de menores, que sería el de preadolescentes y el de adolescentes, propiamente dicho. Y esto se lo explicamos en ese compromiso de intervención, un poco pues para que entiendan que nosotros pues bueno, les vamos a poner, es una asistencia casi ambulatoria semanal o quincenal, y que tienen que tener ese compromiso con las intervenciones, que muchas veces pues el grado de ese compromiso se valora según la inasistencia, o pues que no cumplen con las pautas que nosotros le vamos dando. Entonces, bueno, se lo vamos recordando y los vamos tratando de reconducir en las sesiones. Y ya para finalizar, la propuesta de sesión, pues para trabajar en un caso como el que hemos expuesto hoy. Pues dependiendo de si va a ser una parte que va a trabajar la educadora o la psicóloga, pues con este chico, pues los objetivos a trabajar a nivel emocional pues serían un trabajo de educación emocional, que entienda esas emociones, que sepa que hay alternativas, que las conozca primero y que después se anticipe a dar una respuesta, porque como veíamos antes en el análisis funcional, a ver si lo recupero.
aquí. En la respuesta fisiológica sentía mucha tensión muscular, se agitaba mucho. En la respuesta cognitiva, pues es como que si solamente se centrara en esos pensamientos negativos y no era capaz de ver otras alternativas. Y luego, pues eso se materializa en un exceso de conductas, como pueden ser gritos, empujones, golpes, y quizás tenemos que hacer hincapié, sobre todo en la parte de educación emocional, en que tenemos que anticiparnos a esa respuesta motora, prestando atención a las señales del cuerpo. Si empiezo a notar que me empiezo a tensionar, si empiezo a subir el tono de voz. Entonces, bueno, lo vamos regulando un poco, pues que él se vaya dando cuenta en qué nivel se va encontrando, si lo puede gestionar, si ya se está viendo que está más agitado, para que pueda anticiparse a esa respuesta, que pueda poder hacer pues, un tiempo fuera, que pueda tener, estos son técnicas que después vamos trabajando con las familias, una respuesta alternativa. Por ejemplo, pues si me estoy enfadando porque no me está gustando lo que me está diciendo mi madre, bueno, pues de qué manera se lo digo, de qué manera voy a mi habitación y soy capaz de hacer una actividad y tratar de calmarme, no subir en la escalada de la violencia y del conflicto. Y a nivel educativo, por ejemplo, uno de los objetivos a trabajar con esta familia fue el establecimiento de una serie de normas y rutinas y, bueno, con un planning, pues haciéndose responsable de sus responsabilidades académicas, en casa también tiene que colaborar en determinadas cosas, y a nivel conjunto con la familia, pues sí que se plantearon pues pasar más tiempo juntos, utilizar un sistema de comunicación. Tuvieron que aprender a comunicarse, porque muchas veces no estaban escuchándose el fondo, solamente veían la intención con la que se lo estaban diciendo. Y muchas veces se ponían en el lugar de que me lo estaba diciendo pues solamente para fastidiarme, cuando a lo mejor había una preocupación por parte de los padres, de decirle, mira, es que quiero que te pongas a estudiar porque para mí es importante que tú tengas unos estudios. Pero digamos que el trabajo con todas las familias tiene que ser algo gradual. Los primeros objetivos siempre son tratar de erradicar esas conductas que no son negociables, que son las normas de convivencia fundamentales. O sea, no se grita, no se empuja y no se pega. O sea, y a partir de ahí se va poco a poco, a nivel que vamos trabajando con las familias, pues ya se van incorporando otras que a lo mejor sí que pueden tener un margen pues más de negociar, de poder, pues el tema de las salidas, según vas cumpliendo con una serie de pues digamos pues más cosas que te van dejando hacer en casa. Y bueno, este sería un poco lo que sería el trabajo del día a día dentro de lo que es la intervención del proyecto Conviviendo. Es un trabajo que requiere mucha confianza por parte de las familias, con lo cual nosotros siempre le estamos muy agradecidos, y un vínculo bastante estrecho a la hora de acompañar durante todo este proceso, porque son muchos meses de sesiones. Hay avances, luego hay retrocesos, entonces también es importante que las familias entiendan que no es un proceso lineal, sino que a veces avanzamos 3 pasos y después retrocedemos 4, pero luego, bueno, lo importante es saber el camino correcto por el que tenemos que ir y que estamos en la buena dirección. Entonces, bueno, aunque vayamos poquito a poco, sí que hay que ir afianzando esos progresos. Y por nuestra parte, creo que... Sí, lo único, quedan 10 minutos para que sean las 7 de la tarde. Hasta ahora no hemos hecho mucho caso al chat. Algunas preguntas no sabíamos contestar, la verdad. Pero si ahora alguno de los que han escuchado quieren aportar o preguntar o decir alguna cosa que quieran que abordamos en estos últimos minutos, os invitaría a participar en este
de esta forma e intentaremos ser más interactivos con este modelo de trabajo. Si bien es verdad que nos facilita el hecho de no poder vernos y no poder contactar más de tú a tú. Bueno, nosotros simplemente queremos poner el foco sobre que este problema y animar a las familias que están sufriendo o empezando a vivir este tipo de problemas en casa a que le pongan, digamos, pues tratar de solucionarlo lo antes posible. Porque sí que es cierto que no es lo mismo que nos llegue una familia con un preadolescente de 12 años que cuando tenemos que atender a un chico o una chica de 17. Pie y medio más en un centro de menores que es mucho más complicado reconducir esa situación. Y no quiere decir que sea imposible, pero es mucho más difícil. Si esto lo vamos tratando de trabajar y nos anticipamos, la verdad es que hay muchas más posibilidades de que la situación se reconduzca. Entonces, bueno, sí que por nuestra parte las familias que han acudido al recurso nos tienen como un referente. Incluso chicos que han dejado de venir después nos vienen a contar cómo les va. Cosa que nos alegramos, que muchas veces pues viene a que le echemos la bronca simplemente, a decirnos, pues mira, es que he tenido esto, o sea que al final lo que necesitan es alguien que les vaya guiando y como progenitores tenemos que ser esas figuras que tienen que ir marcándoles el camino. Y Hay un aspecto que quizá no hemos tocado en ningún momento, pero que cuando se ha hecho el modelo este que hablaban de holístico, de explicación, y hablaba del contexto más externo, la violencia filoparental, ¿por qué aparece en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005? ¿Por qué aparece en ese momento histórico de esta manera concreta? Y evidentemente no es que haya coincidido que varias familias hayan tenido el mismo problema, ¿no? Ni que sea un virus que se vaya transmitiendo, como recientemente hemos tenido alguna experiencia. El modelo, yo creo que el problema es que el modelo social, el modelo cultural, que esta actualidad que tenemos, este siglo XXI que estamos construyendo, por mucha serie de facetas que habría que estudiar y sería muy largo abordarlas, genera como efecto no deseado este tipo de situación. Es decir, yo creo que una de las cosas que también hay que decir a las familias es que no son seres extraños o es una cosa que a usted le está pasando exclusivamente, ¿no? Es una cosa muy común, mucho más común incluso de las denuncias que aparecen. Se hablaba de esto que era un 10% nada más, con lo cual quiere decir un 10, un 15. Quiere decir que hay muchísimas familias que están viviendo situaciones con mayor o con menor intensidad, pero situaciones que sí le están condicionando la vida y la relación con sus hijos mediante por ese proceso de violencia, y que es una situación que se está produciendo porque social y culturalmente hemos puesto, y quizás seguimos poniendo, los mimbres para que esto ocurra en las familias, ¿no? Es decir, desde la crisis de la familia tradicional, con un modelo muy basado en autoridad, a esta familia más democrática, con un modelo más de dejar hacer, más permisivo. El modelo de familia tradicional también, donde la mujer permanecía en casa, y a un modelo donde, gracias a Dios, ha habido una integración de la mujer en la vida cultural, en la vida laboral, en la vida social, pero ha generado quizá como efecto tampoco deseado que los progenitores y los progenitores muchas veces puedan comprar muchas cosas valiosas a sus hijos, pero al final no pueden ofrecerles la cosa más valiosa, que son el tiempo con ellos, el pasar el tiempo, el estar cerca de ellos, el verles crecer, el acompañarles en los momentos más significativos de su vida. Es decir, el modelo de vida y el modelo de sociedad que hemos generado y que estamos generando
ha sido también causante en gran medida de todo el uso y el abuso de todos los medios de Internet y la apertura a este mundo digital, que los niños van muy por delante de los propios padres y madres, los niños y las niñas, evidentemente han condicionado y han hecho posible que estemos en este escenario de un problema social emergente que se ha estabilizado de alguna manera, no ha ido creciendo, pero sí se ha estabilizado en unos baremos y en unas situaciones bastante alarmantes, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta. Se han marchado todos. Vale, pues solo nos queda agradecer a las personas asistentes aquí y a las personas que lo han visto en directo desde la plataforma de la UNED, a las que lo verán en diferido. Pues espero que sea una charla que les aporte y bueno, que darle las gracias también a la UNED por permitirnos estar aquí hoy. Y bueno, que un placer. Hasta luego.